Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a agradecerles primero por el colegio, invitarme nuevamente a compartir un poquito el conocimiento para la presentación de la renta del 2020, un año bastante convulso en el cual nos ha hecho aplicar muchísimo tema en orden, sabiendo que este va a ser un periodo fiscal de prueba para la Administración Tributaria de Control, en el cual ya entran a regir muchísimos de los controles que la ley 9635 amplió para que esta gente de la administración tributaria tenga mejores herramientas acerca de los contribuyentes. Lo que vamos a compartir hoy va a ser bastante puntual. Son algunas generalidades, algunas consideraciones que ustedes tienen que tener para presentar su declaración de renta. Los que ya la presentaron, ojalá que lo que hablemos hoy, si les da el caso de hacer alguna rectificativa porque no cumplieron con ciertas normas en lo formal en la presentación, pues podrían hacerlo con suficiente tiempo. Y los que no, pues que les sirva también de base para hacer una correcta presentación de la declaración. Vamos a ver, solamente indicarme si están viendo la presentación. Michelle, ¿usted me podría indicar? Sí, correcto, don Francisco, se ve lo más bien. Perfecto. Bueno, primero indicarles que estamos en un periodo de transición. Para los que estamos presentando declaraciones de hace rato, pues estamos dentro de un periodo de 15 meses. Los que se hayan incorporado recientemente como contribuyentes a la administración tributaria, recordarles que la administración realizó una tabla anualizada y hay que tener un cuidado para calcular su impuesto en la renta. Esto se los comento porque gente que tiene que presentar declaración para 15 meses utilizó la tabla de los 12 meses y le estaba saliendo un impuesto de renta bastante alto. Es tener ese cuidadito para que no creen alarmas a la hora de hacer un borrador de declaración. Sí es claro que en el ATV, en la plataforma, la declaración no está presentando ningún problema y ya se sabe de antemano quién está en 15, 12 o menos meses para el cálculo en el impuesto en la renta. Pero cuando ustedes realicen el borrador de su cálculo, que ahora vamos a ver cuáles son las tablas que estarían trabajándose bajo esa perspectiva, para que no tengan ningún problema. Ese es uno de los cambios que se tiene temporal, porque estamos, les repito, en un periodo de transición que va a arrancar ahora con 12 meses a partir del 1 de enero del 2021 y va a cerrar el 31 de diciembre del 2021. Luego, otro punto que tenemos que tener claro es la D151 informativa. Tenemos que presentar valores netos superiores a un colón en adelante. Se tiene que declarar en este formulario todo lo que ustedes no tengan de forma electrónica. Estamos totalmente de acuerdo que desde hace mucho tiempo, hace como un año y medio, tenemos documentos electrónicos, el cual emitimos facturas y damos aceptados para los gastos. Si nosotros estuviéramos en un 100% seguros que toda nuestra declaración del impuesto del valor agregado está soportado de forma electrónica con ese tipo de comprobantes, no se tiene que presentar la D151. Esto lo estipuló la Administración Tributaria en una resolución, la número 11/2021, en la cual indicaba ese tema. Pero sabemos que este año ha sido de muchísima transición. Al inicio, instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, el INS, las municipalidades no estaban entregando factura electrónica. Luego el ICE se pone a regla, igual que el Instituto Nacional, pero las municipalidades no. Entonces, si sus declaraciones
del IVA, ustedes incorporaron al inicio gastos como los servicios telefónicos celulares, el servicio telefónico de la oficina, impuestos municipales, lo que se ligue a su actividad lucrativa y eso no estaba soportado como comprobante electrónico, lo recomendable es que ustedes elaboren la D-151 solamente sobre esos tractos y que saquen el detalle de revisar sus auxiliares de los gastos que ustedes incorporaron a la declaración del IVA, los que estén en esa condición, y elaboren su declaración informativa y la presenten. Tiene tiempo el 31 de marzo del 2021. Luego, otra de las generalidades y recomendaciones es hacer una conciliación entre la declaración del IVA y la renta. Por ahí al final vamos a ver un Excel que yo tengo como un borrador para indicarles y explicarles cómo hacer esa conciliación. Es algo muy sencillo y eso parte del sistema de comprobantes electrónicos, de las declaraciones que ustedes realizaron mensualmente, donde le indicaron al fisco cuántos ingresos recibieron, cuántos gastos realizaron, el crédito de sus impuestos, del IVA que ustedes administraron y pagaron, pero que esos datos finales tienen que converger en la declaración del impuesto en la renta. Es decir, no tiene que haber una variación importante porque si no se exponen a alguna corrección de sombra que haga la administración tributaria y por ende les incorpore multas por una presentación de renta incorrecta. ¿Y por qué también hablo de la conciliación? Recuerde que nosotros digitamos los números, eso no está en forma automática y nos podemos haber equivocado. Es decir, en vez de colocar 15.750, el monto era 15.751,50, había que presentar 15.752 y lo que se presentaron fueron 15 millones y resto. Entonces, esos errores son muy comunes que se den porque el sistema no lee las comas y es importante estarlo revisando. También dentro de la declaración del impuesto sobre la renta, hacer un examen de los gastos que ustedes hayan incorporado en la declaración del IVA, porque recuerden que estamos regidos por el artículo 8 de la ley del impuesto en la renta, que nos indica cuáles son los gastos necesarios y recurrentes que estén ligados a la actividad que pueden ser deducibles. Es decir, nosotros pudimos haber llevado a la declaración del IVA una cantidad de gastos, pero no necesariamente todos son deducibles. Por eso es importante que se realice esa revisión para poder elaborar esta declaración. También, como ha sido un año extremadamente difícil, posiblemente algunos no tengan que pagar impuesto en renta o que, al contrario, más bien se hayan consumido algunos de sus ahorros porque la facturación ha sido muy poca, los gastos se hayan consumido y que lo que le estén generando sea una pérdida. Es decir, como un ejemplo, si ustedes hicieron ingresos por 1.000.000, pero gastaron 2 millones, es decir, invirtieron 1.000.000 más para generar actividad, ese 1.000.000 de pérdida podrían estarlo llevando en periodos próximos, 3 años nos va a dar el fisco, para que ustedes puedan aplicar eso como una deducción para un futuro. Eso por si ustedes tienen vamos a ver, esa característica dentro de su cierre económico. Recordarles que los ingresos gravables, la renta bruta, esto se está generando desde el sistema de comprobantes electrónicos. Esas son las facturas que ustedes emiten y que llevan a la declaración del IVA, que menos los gastos deducibles, que son los gastos que ustedes dieron aceptado en su sistema de comprobantes electrónicos y que son los deducibles. Haciendo esa operación, lo que les va a dar es la renta neta, la cual va a aplicar la base imponible de lo que yo les decía anteriormente, la tabla que el fisco anualiza para personas físicas o jurídicas, la cual les va a aplicar un cierto porcentaje dependiendo de cómo ustedes van a estar. ¿Cuál es la característica en este año con comprobantes electrónicos? Que si muchos están soportados el 100% con esta característica, es casi seguro que haya que pagar impuesto en renta. Puede ser que no hayamos facturado del todo, pero recuerden también que en la D-151 puede salir
alguna sorpresa de que el CEFIA esté reportando, no esté reportando, ya reportó los contratos que ustedes hayan realizado a lo largo de todo el periodo fiscal anterior. Entonces, su renta tiene que estar también muy acorde a esa característica, a esos contratos, no necesariamente que esté pegando con la tarifa que ahí se esté dando, pero que no haya habido ninguna actividad de no facturación de ciertos contratos, porque ahí podría ser un indicio de revisión por la administración tributaria. También, si ustedes no han aplicado, recordarles que si ustedes no han dado aceptado a gastos o no tienen gastos, hacer aquella operación de tomar los ingresos, multiplicarlos por el 25%. Si ese 25% sobre los ingresos brutos es superior a los gastos que ustedes hayan reportado en la declaración del IVA, tienen dos opciones. Una, utilizar esos gastos o bien acogerse a la deducción única del 25%. Eso, para tomarlo en cuenta, eso es tomarse un atajo para hacer la declaración del impuesto en la renta. Y eso está en el artículo 8 del inciso S, el cual lo podrían estar tomando como alguna opción. Lo que les decía con el tema de las tarifas, tenemos la del periodo de 12 meses y el periodo de 15 meses, dependiendo de dónde ustedes estén o en qué nivel están. Saber aplicar este punto si ustedes están elaborando un borrador de su declaración del impuesto en la renta. Recordarles que si las personas jurídicas, si lo han explotado de esa forma, si sus ingresos brutos no superan los 109 millones, pues ustedes deberán aplicar la tarifa que ahí se indica, pero si estos superan los 109 millones, pues deberán ir a un 30% en impuesto en renta. Los que estén a 12 meses, los que estén a 15 meses, pues el fisco anualiza los rangos y da un poquito más de campo. Entonces les dice a las personas jurídicas que si ustedes no superan los 136 millones de ingresos totales en esos 15 meses, aplican esa tabla del 5, 10, 15, 20, o si no, si superan ese rubro, pues deberán aplicar una tarifa única del 30% sobre su utilidad neta. Pero para las personas físicas es un poquito similar. Si están en un periodo de 12 meses, es decir, estamos hablando de gente que se haya inscrito en enero del 2020 en adelante, deberán o tendrán una parte no sujeta, una base exenta de 3.732.000 sobre la base neta, y ahí sobre ese monto o ese exceso aplicar un 10% sobre la utilidad que ustedes están manejando. Es importante recordarles, visualizando esta tarifa y sabiendo que el 100%, casi el 100% de los que están por acá declaran como persona física, en rentas anteriores lo que se hacía era forzar la declaración de renta para que quedara dentro de la base exenta, y era muy típico ver que aumentaban los gastos de la nada. Recuerden que para este periodo fiscal, en esa declaración de la renta, en esta declaración, eso no es posible. Tienen que basarse y tienen un parámetro de declaración de impuesto de la renta, perdón, de comprobantes electrónicos que ustedes tienen que respetar y que ustedes tienen que establecer como parámetro para poner en la declaración del impuesto en la renta. Vamos a ver. También recordar que es sumamente importante, porque tenemos escenarios en esta declaración de impuesto de la renta si somos una persona física, porque podemos estar en varios niveles. Uno, si es que somos una persona física con actividad lucrativa que a su vez nos están reportando en alguna empresa, es decir, tenemos un empleo, pero nos dedicamos en nuestro tiempo libre a ser persona física con actividad lucrativa. Entonces tenemos los dos ingresos.
o bien somos una persona jubilada que también tenemos actividad lucrativa. En ese caso, si solamente somos asalariados, no hay problema. Si solamente somos jubilados y estamos recibiendo la pensioncita, pero no hacemos ninguna actividad lucrativa, pues no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que presentar declaración en impuesto en renta. Por supuesto que no estemos firmando contratos. Ahora, ¿qué sucede si solamente desarrolla una actividad económica? No hay problema, presenta su declaración en impuesto a las utilidades y listo, se somete a las tarifas que vimos anteriormente a la hora de elaborar su declaración en impuesto de la renta. Pero si existe un mix, si usted es una persona asalariada y a su vez está siendo reportada como trabajador dependiente o usted es una persona con actividad lucrativa, pero a su vez recibe una pensión, recuerde que usted debe de multiplicar el monto que usted recibe, ya sea de salario o de pensión, y multiplicarlo por el nivel en el que usted esté, ya sean 15 meses o 12 meses, y colocar ese rubro en la casilla 46 bis de la declaración de impuesto de renta. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que el sistema le va a indicar si usted ha perdido la base exenta del impuesto en la renta. Y es sumamente importante que ustedes coloquen ese rubro porque la administración tributaria le va a poner atención en este periodo a ese tema. ¿Por qué soy tan enfático en que hagamos la conciliación entre comprobantes electrónicos y la renta? ¿Y por qué soy tan enfático de que ustedes revisen si son jubilados o están presentando planilla de la caja como trabajador dependiente y que tenga actividad lucrativa? Recuerden que la administración tributaria está necesitando dinero. Bueno, no la administración tributaria, el Ministerio de Hacienda, para cumplir con presupuesto. Y ellos están tratando de ver por dónde toman dinero. Y están poniendo mucha atención a este periodo fiscal en el cual les va a dar un parámetro de información importante. Recuerden que ya ellos tienen la información, ellos nada más están esperando que llegue esta declaración de impuesto en la renta para comenzar a correr su Big Data, le digo yo, en el cual con su inteligencia artificial seguramente van a correr procesos en el cual van a hacer comparaciones. Si llega con una renta muy raquítica, donde hay ingresos muy raquíticos y donde exista duda existencial por parte de la administración tributaria de que algún contribuyente no pueda valerse por ingresos tan pocos en declaración de renta, va a tener parámetros de comparabilidad y uno de esos van a ser los contratos que se emiten desde el CEFIA. Y a lo último, pues vamos a ver un párrafo que dice el transitorio 5 y 5 bis del tema de las exenciones. Por ahí es un portillo de que la administración tributaria podría estarlos revisando con ese tema. También recordarles que si no se presentan la declaración autoliquidativa del impuesto en renta o que no hayan presentado sus declaraciones de IVA o las hayan presentado tarde, recuerde que existe dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios las debidas sanciones. Para evitar este tipo de sanciones existe la posibilidad de autosancionarme y que ya la Administración Tributaria puso en la plataforma ATV, en la parte de las declaraciones, el formulario para realizar dichas autosanciones. Entonces, es importante porque también me han consultado, mira, presenté la declaración 3 días después, las del IVA. Yo lo que les he indicado, no, preséntela y autoliquídese, porque si usted no lo hace, la administración tributaria 2 o 3 meses después puede generar un proceso y determinar que usted la presentó tarde, enviarle un cobro, un requerimiento de cobro, pero no te va a dejar deducir un 80%. Entonces, te va a rebajar un poco menos, pero te va a convertir esa multa en un poco más. Por ejemplo, si usted se autosanciona, podría estar pagando más o menos 45.020 colones por cada declaración que usted dejó de ingresar a la administración tributaria en tiempo y forma. Pero si usted no se autosanciona, pues esa sanción podría pasar a más de 100.000 colones. Entonces, ese es un punto importante para tenerlo en cuenta a la hora de realizar esta presentación al momento. Si ustedes, como una recomendación,
por A o por B, si a ustedes les tomó tarde al realizar una declaración del IVA o les toma tarde hacer su declaración del impuesto de la renta, métanse a la plataforma ATV, preséntela en cero, aunque sea, y luego usted rectifica. Lo más importante es que usted la presente en el tiempo que ellos indican, porque la rectificación, pues lo que viene a hacer es romper un poco la prescripción, pero rompe la multa, es decir, no lo van a multar si ya usted la presentó, aunque sea en ceros. Bueno, eso es una recomendación. Bueno, esto es más que todo un resumencito de lo que veníamos hablando. Sabemos que hay 15 meses de actividad lucrativa. Esto es temporal, solamente es para este periodo. Luego pasamos a 12 meses. Recordar que la presentación de las declaraciones del IVA son la base importante y casi única para hacer la declaración de la renta. Por eso hay que revisarse entre ellas. Tomar en cuenta que para este periodo se va a tomar una anualización de las tarifas. Eso era para que ustedes se presupuestaran de ver cuánto impuesto en renta podrían estar acarreando. Un muchacho me llamó un día de estos y se alarmó porque tenía que pagar 1.200.000 colones y era porque estaba aplicando mal la tabla. Al hacer las consultas tenía más de 15 meses, tomamos la tabla anualizada y lo que tenía que pagar eran 50.000 colones. Eso porque ya él estaba pensando en no reportar ingresos. Iba a tener un error por ahí porque le dije, no, o sea, usted tiene que presentar sus ingresos tal cual declaró en los 15 meses y presentar sus gastos tal cual usted declaró. Lo que usted le esté ingresando ahí o la diferencia que usted le esté dando, debe presentar su declaración de impuesto de renta. Recuerde que ustedes tienen un pequeño escudo fiscal que son las depreciaciones, pero para eso tienen que tener también conformado de que en periodos anteriores hayan estado presentando ese gasto. También saber que el tema de aceptados en documentos electrónicos, ya el fisco en el artículo 8 de esta ley del impuesto sobre la renta es una lista taxativa, o sea, no te puedes salir de ahí ni pensar en que yo puedo meter los gastos del gimnasio o gastos extraordinarios que no se liguen a mi actividad lucrativa. Puede ser que me la esté jugando y luego me llegue yo a defender con el fisco. Cada caso se visualiza independiente. Si ustedes tienen claro de que aplican un gasto el cual consideran que es deducible y lo pueden defender, aplíquenlo. Eso es importante porque ¿quién mejor que ustedes conoce la actividad lucrativa que ustedes desarrollan? Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a mí me podría decir un auditor que un ingeniero topógrafo no se puede aplicar ropa especial, ¿cómo que no? Si él trabaja muchísimo en campo, ¿cómo que no se puede aplicar bloqueadores? ¿Cómo que no se puede aplicar porque él se compró un sombrero para taparse del sol? Eh, o botas especiales porque entra potreros y pueden haber serpientes. ¿Quién me dice a mí que no lo puede aplicar si son gastos necesarios y recurrentes para generar esa actividad lucrativa? Por eso les digo, es sumamente importante que ustedes analicen esos gastos y puedan defenderlo ante algún cuestionamiento de la administración tributaria. ¿Y por qué puede venir el cuestionamiento? Bueno, por rentas insuficientes, por ingresos insuficientes o porque existe ya una comparabilidad a nivel de contratos con lo que ustedes han facturado. Las recomendaciones, las que les he estado dando, realizar una comparación de las declaraciones del impuesto del valor agregado con los auxiliares del sistema de facturación electrónica. Ahorita les muestro un ejemplito en Excel de lo que pueden realizar. Revisar que sus gastos sean acordes a sus ingresos, que se valoren esos gastos, que sean necesarios, que no estén metiendo las compras del supermercado completas. Eso es un error que se ha estado dando con el fin de bajar el impuesto del valor agregado. Aplican todo el impuesto de supermercados. No, uno tiene que aplicar únicamente el impuesto del valor agregado solamente sobre los gastos que la administración me permita deducir. Una de las recomendaciones siempre que les doy es que liguen cada vez que facturen el contrato aprobado por CEFIA. Eso es prueba en contrario de lo que opine el fisco. A mí me puede decir la administración que yo no le haya facturado algún contrato, pues tendría que probármelo. Yo le puedo mostrar la factura. Que no pegue el honorario, esa es otra cosa. Pero eso es un problema CEFIA profesional. No profesional, CEFIA tributación. Esa triangulación no funciona. Lo que funciona es la realidad económica.
yo tengo un ingreso por X monto sobre ese contrato. Lo que sucede es que por un tema de competencia y por un tema también de pandemia, pues hemos tenido que bajar honorarios. Y eso está pasando también en mi profesión. Y recuerden el proyecto de la modificación del transitorio 5, en el último párrafo, dice claramente: el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la información correspondiente de la forma y en las condiciones que determine la administración tributaria. Un día de estos me consultaron si la administración tributaria tenía acceso a esos contratos. Claro que sí. ¿Cómo creen ustedes que examinan si están o no exonerados sus clientes? Es porque ya ellos tienen esos contratos y tienen la posibilidad de hacerles ver que puede existir una diferencia razonable entre lo que ustedes hayan facturado. Por eso, una de las recomendaciones que yo les daba. Les voy a compartir el Excel para luego entrar en el tema de dudas, que podemos hacerlo ahora abriendo cada uno su micrófono, y yo con muchísimo gusto de lo que tenemos acá o de lo que ustedes tengan como dudas a la hora de estar preparando su declaración de impuesto en renta. Les voy a compartir el Excel. Vamos a ver por dónde lo tengo acá. Déjenme buscarlo. Vamos a ver. No me deja compartir un Excel. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Ok, este es el Excel que yo les indicaba. Esto que está acá es las posibles 15 declaraciones que ustedes deben haber presentado a la administración tributaria. Pueden ser menos. Puede ser que ustedes hayan empezado en enero o bien que hayan empezado desde octubre. ¿Qué es la idea de esto? Que ustedes tomen cada una de la declaración que les presentaron al fisco y comiencen a digitar acá sus ingresos. Vamos a poner un ejemplo, que hayan digitado por acá 100,000, que aquí haya tenido 1,000,000 de colones. Entonces, en el Excelcito se les va a ir sumando el rubro de lo que ustedes le dijeron al fisco que tuvieron. Entonces, imaginémonos que al final del periodo fiscal ustedes hayan tenido 18,200,000 colones en ingresos. Pero dentro de sus gastos, de igual manera, lo que ustedes hayan declarado como bienes, vamos a poner un ejemplo pequeño, en servicios, que son los servicios públicos, internet, etcétera. Algunos exentos que se pueden estar dando, como por ejemplo que hayan pagado timbres o papelería exenta, y algunos no sujetos como combustibles. Entonces, que al final del periodo fiscal ustedes tengan gastos más o menos de 9,586,000. El fisco ya tiene este acumulado porque ustedes se los presentaron en su declaración del impuesto de las ventas. Pero necesitamos que usted entre a su sistema de comprobantes electrónicos y que desde ahí emitan o saquen un archivo primero de los documentos que emitieron, es decir, los ingresos, que abarque del 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Sumen los subtotales y lo anoten acá. ¿Qué monto debería ser? 18,200,000 colones para que haya una diferencia de cero. Si aquí existe una diferencia, es decir, que ustedes tuvieran más ingreso que el que reportaron, la recomendación es revise dónde está el error para que corrija esa declaración. Al igual que los gastos, hacer exactamente lo mismo y anotar acá el monto y determinar la diferencia. Pero ¿qué pasaría si ocurriera al revés? Es decir, que ustedes aquí tengan 18,200,000, pero aquí tuvieran 10,200,000 colones. Es decir, tengo un error
de 8 millones de colones. Entonces, buscar dónde está ese error, porque ustedes acá solos es como estarse poniéndose la soga al cuello. Esta es la conciliación que yo les he estado indicando que realicen antes de hacer su declaración en el impuesto sobre la renta, porque el monto que ustedes tengan acá de lo declarado es lo que se tiene que replicar. ¿Qué faltaría ahí para coronar su declaración en el impuesto sobre la renta? Las depreciaciones. Ese es uno de los montos específicos que ustedes estarían necesitando, que es lo que no está dentro de comprobantes electrónicos, pero que por sí solo ya ustedes le van a estar informando a la administración tributaria de la depreciación aplicada en el momento en que ustedes presenten su declaración en el impuesto de la renta. Con esto estaríamos terminando lo que es la presentación de la charlita. Ahora podríamos entrar en un procesito de consultas y estamos aquí para atenderlos. Como les digo, pueden abrir su micrófono y hacernos la consulta para que todos los demás compañeros lo escuchen. Recuerden que solamente si alguien pues si no se anima, recuerden nada más de que si ustedes realizan el proceso de la conciliación entre lo que está, pueden bajar del ATV las declaraciones que están ahí, que son de prueba, que ustedes pueden llenar a mano para tener el borrador de la declaración antes de llenarla. Eso es para que ustedes no se equivoquen. Don José Manuel Blanco nos quiere hacer una consulta. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Francisco? Bien, ¿y usted, don José? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, muy claro todo. Okay, Mira, dígame. ahí en esa filmina, en ese Excel que tenés abierto, Sí, señor. bueno, vamos a ver, uno hizo declaraciones los 15 meses de ingresos y de gastos con comprobantes electrónicos. Correcto. Entonces, lo que está facturado, los servicios que se vendieron son los que están, ¿verdad? Porque eso está clarísimo mes a mes. Tal cual. Los gastos con comprobante electrónico están porque fueron las facturas que a uno le llegaron. Exacto, los aceptados. En el tema de la caja, uno paga la caja y nunca llega comprobante electrónico de eso. ¿Cómo se hace con eso? Ok, cuando usted baja del sistema de comprobantes electrónicos, aquí le puedo poner, digamos que usted tuviera 9.500.000 en gastos de comprobantes electrónicos y obtuvo usted una diferencia acá. Esos 86.000 colones que usted tiene de diferencia pueden ser los reportes que usted bien dice, la caja costarricense. ¿Por qué? Porque esa caja costarricense no me emite factura electrónica, pero yo se lo reporté al fisco en la declaración del impuesto del valor agregado. Aquí yo lo que estoy haciendo es conciliando esa diferencia. Y bien lo dice usted, don Juan, la administración le podría decir, vea, señores, que yo tengo gastos dentro de comprobantes electrónicos por 9,5 millones, pero usted me está reportando 9,586,000. Sí, fisco, porque yo tengo pagado la cuota de asegurado voluntario que suma tal monto. Por eso es que no le está pegando con mis comprobantes electrónicos. De eso se trata esta conciliación. Esa diferencia de estos son soportes no electrónicos que usted haya metido en su declaración. Ok, en mi caso personal, yo, digamos, los comprobantes de las declaraciones del IVA de mes a mes, nunca metí la caja, o sea, solo metí lo que llega, lo que había electrónico, ingresos, egresos, era como se iba. Ok. Entonces nunca metí la caja, ni gastos sin factura, ni cosas de esas. Ya no lo puedo hacer. Omitió ese rubro. Todos los omití siempre, los 15 meses lo omití. Ok, entonces quiere decir que acá usted lo que tiene es algo así. Usted está pegado con comprobantes electrónicos de ingresos, pero tiene gastos que no va a poder incluir por este rubro. La recomendación, tomar de diciembre, hacer la corrección y meter todos esos gastos acá de los que no incluyó en todo este periodo, porque necesita o tiene necesariamente que incluirlos para poderlos deducir en la declaración del impuesto sobre la renta, porque si no va a tener una sombra muy clara. Cuando usted le haga un reporte al fisco y que usted ponga en vez de 9,586,000, un ejemplo, que usted ponga 10,200,000 colones. Entonces ahí le va a aplicar una diferencia y el fisco casi seguro que lo va a llamar por eso. Ok, ok. Perfecto, Y don Juan. ahora en Sí. adelante empezar a reportarlo siempre, ¿verdad? Los Es, no, que no tienen comprobante. es lo ideal, es lo ideal. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Don Max Núñez.
Vamos a ponerle, dígame, don Max. Muy buenas noches, don Muy buenas. Francisco y compañeros. Don Francisco, tengo una duda también a la vista de este Excel. Si, por ejemplo, yo me acojo al 25% de la deducción única, entonces esos 18.200 estaríamos hablando aproximadamente de unos gastos de 4 millones. En ese caso no debo de soportar con facturas ese gasto. ¿Así es como funciona eso? Exactamente, usted podría haber tenido sus declaraciones de IVA de esta forma y que no haya presentado absolutamente ningún gasto. Entonces usted tiene la posibilidad de aplicar un 25 de deducción única y definitiva por 4.550.000 y someter como base imponible únicamente este rubro, 13.650.000, y sobre ese rubro de base imponible pagar sus impuestos. Es correcto lo que usted dice. Muchas gracias, muy claro. Con gusto, don José Manuel Blanco. No, perdón, se quedó levantada. No. Ah, ok, pues está bien, don José, no se preocupe. Más o menos esta, ¿alguien más? Sí. Sí, mi nombre es Juan Chavarría, para servirte, Francisco. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Juan. Muy feo si pregunto 3 preguntitas. No se preocupe, diga, don Juan. Mira, primera pregunta. ¿Se pagaron intereses al Scotiabank? Él no nos genera cosas. En la D151, si entendí bien, dice que los del Sistema Bancario Nacional no se reportan esos gastos en la D151, tampoco los reportamos en las del IVA mes a mes. ¿Qué hace uno con esos intereses, que son bastantes? Número uno, le voy a preguntar, don Juan, si está soportado, porque usted compró un equipo financiado, debería haberlos incluido en la declaración del IVA y tal cual usted lo dice, no debe de presentarlo en la D151. Si no pasó por la declaración del IVA, tiene usted un sesgo en su declaración de renta, porque si usted presenta esos gastos, igual que la consulta que usted me hizo anteriormente, va a tener ese problema, no lo va a poder deducir. Ok, pero ¿y en el IVA cómo se mete eso si el Scotiabank no genera documentos electrónicos? Lo que yo le indicaba, usted puede hacer su auxiliar tomando sus documentos de comprobantes electrónicos donde usted tenga los comprobantes que sacó del sistema y realizar uno que indique no comprobantes electrónicos. Y en no comprobantes electrónicos mete los intereses pagados en Scotiabank, los gastos pagados a municipalidad, los gastos pagados a la Caja Costarricense por cuotas de seguro, y simplemente los canaliza y los suma y los presenta en su declaración del impuesto al valor agregado. ¿Eso en qué renglón perdonando la confianza, en qué renglón de esa declaración? Usted lo puede meter dentro de la parte de los gastos exentos, lo de la municipalidad y de lo de la caja como gastos no sujetos. Ajá, ok, caja y muni. ¿Y esos intereses qué le hacen? En exentos los coloca. También en exentos. Sí, y puede ir uno y rectificar todas las 15 declaraciones y no hay ningún problema. Usted puede ir y rectificar todas sus últimas declaraciones. Si no quisiera hacerlas todas, pues anímese y hace la última declaración, la de diciembre, la rectifica antes de presentar su renta y mete todos esos gastos que han sido necesarios y recurrentes. Si usted tuviera que echarse un pleitillo con el fisco, usted le dice, son gastos que yo apliqué, lo que pasa es que omití, pero para no rectificarle todas, rectifiqué la última. Pero usted aplica esos gastos para que pueda elaborar su declaración de renta y lo pueda deducir. Tal vez tomando ese camino más corto, ¿verdad? Ok, perfecto. Y como todavía hay tiempo de la renta, si uno ya la presentó la renta, tampoco hay ningún problema, ¿va? Hay tiempo hasta el lunes. Hasta el lunes 15 es correcto presentar la declaración del impuesto sobre la renta, y si la presentó y lo necesita, pues puede hacer el cambio. Ok, perfecto. Segunda pregunta. Cuando se usa el 25% a nivel físico, se usa el 25%, ¿puedo meter depreciaciones por aparte o ya van incluidas dentro de ese 25%? Solamente el 25%. Si coge el 25%, solo el 25%, no hay gastos. Ok, pero sin embargo la depreciación sí se puede declarar, o sea, le rebajo el 25%, la depreciación se la rebajo y pongo tanto eso para poder modificar el activo fijo. No puede. Usted puede modificar el activo fijo, pero no aplica ese gasto. Si usted se va por el 20%. Digo yo, puedo en la fórmula, porque es que eso, qué sé yo, la del 25% da 5 millones, ¿no? Pero yo tengo 200,000 pesitos de depreciación, entonces yo puedo poner 4.800.000 normales, ¿va? Y después 200,000. ¿Acepta eso?
No lo acepta. O vos puedes modificar la depreciación en la parte de arriba de la declaración del impuesto a la renta, pero solamente otros gastos permitidos por ley, que es ahí donde va el 25%, el único que puede aplicar. Lo demás tiene que quedar en blanco. No puedes aplicar ese gasto de esa forma. Ok, perfecto. Y no hay un desequilibrio en el medio balancillo que hace la misma declaración de la renta que se No. tira el capital neto y todo eso, ¿no se desbalancea, no? No se desbalancea porque vos llevas un controlcito a nivel del Excel, si le estás diciendo al fisco, estoy aplicando depreciación que no me estoy aplicando en los gastos, porque ya no me los podría aplicar a futuro. Si no me los aplico hoy, ya no me los puedes aplicar a futuro. Entonces vos vas desgastando tu activo. Ya en algún momento dado, si vos seguís con el 25%, el activo va a desaparecer por la aplicación de la depreciación por sí sola. Ok, perfecto. Y ya la última pregunta. Mucha gente Sí. pagamos dominios en GoDaddy, en Bana Hosting y en Yahoo, ¿verdad? El dominio. Eso carga la tarjeta, sí, correcto. Eso usted lo puede aplicar igual que la caja costarricense, igual que los intereses, igual que el tema este En los no sujetos. En los no sujetos, sí, exacto. Y lo puede aplicar como el gasto exento. Recuerde la máxima en el artículo 8, gastos necesarios y recurrentes para generar su actividad. Si usted ocupa ese gasto para generar su actividad por una u otra razón, usted lo puede aplicar. Pero eso sí, siempre mantenga ese soporte guardado porque el fisco se lo podría consultar. Bueno, muéstreme todos los gastos de GoDaddy o muéstreme todos los gastos de lo que usted le pagó a la caja o todos los gastos que usted pagó en los intereses. Eso es prueba en contrario de lo que el fisco le pueda a usted consultar. Ok, perfecto. Qué excelente presentación, don Francisco. Muchísimas gracias. Con todo gusto, don Juan. Don René Horacio González, ¿en qué le puedo servir? Buenas noches. Solo tengo una consultita, es que Claro, entré como René. 10 minutitos tarde. No se Las preocupe. fechas de la presentación de la declaración de 151 y de renta, ¿cuándo son el límite? Ok, la primera vence el 31 de marzo y la declaración del impuesto de la renta el 15 de marzo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con todo gusto, don René. Don Max Núñez, usted ya levantó su mano. Gracias, don Francisco. Sí, esa es la duda que tengo. Es una duda sobre, es temporal. Nosotros normalmente, y como dice la ley, el momento generador del impuesto es cuando el cliente le paga a usted y usted emite la factura, que eso es al principio de la relación. Entonces, en ese momento yo no tengo el número de contrato. Es una duda que siempre he tenido. ¿Cómo funcionaría eso? Yo tengo que emitir la factura en el momento del pago inicial. Lo haces posterior, don Max, es decir, si usted hoy recibe un anticipo del 25% y ya luego usted mete el contrato en la plataforma del colegio, luego vas a obtener ese número. Como usted está llevando el auxiliar en el Excel, lo puede anotar a posterior. La idea es que usted ligue esa factura y usted dentro de su control sepa que por ese contrato le deben un 75%, para que después, cuando ya elabore el resto, también lo pueda seguir ligando. Eso no hay problema. Ok, está bien. Gracias. Con gusto. Don Martín, ¿en qué le puedo servir? Don Martín alzó la mano. Buenas noches, Francisco, y a todos. Buenas noches, don Martín. En otra ocasión usted había recomendado que para, por ejemplo, lo que es la caja y otros que no generan factura electrónica, que se realizara la factura de compra. Entonces, como para digitalizarlo, para hacerlo ya electrónico. No sé si eso lo sigue recomendando o como, porque en este caso usted está diciendo simplemente que lo presente en la declaración y no que se haga dentro de nuestro sistema. Exactamente, sí, Martín, muy buena la pregunta por dos razones. La primera, porque estábamos hablando de que en el sistema de comprobantes electrónicos, un tema novedoso y nuevo para todos nosotros, y realmente se han venido acomodando como dicen, las fichas. Entonces la administración tributaria sí dijo que la factura de compra iba a ser únicamente para el régimen simplificado. Ciertamente uno podría irse adelante y decir, voy a hacerle factura de compra a la municipalidad, pues voy a hacerle factura de compra al tema esto, para evitar que la dé 151 en cada periodo y hacerlo digitalizado. Don Martín, usted no está equivocado, o sea, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no me lo está tampoco diciendo la ley, no lo haga. Nada más me dice, hágalo para el régimen simplificado, pero no me está diciendo no lo haga para los demás.
Si vos querés tenerlo todo electrónicamente, hágalo. O sea, la administración tributaria vos no la estás engañando, le estás diciendo, estoy pagándole a la Caja Costarricense mi asegurado independiente, le estoy pagando a la municipalidad tema de servicios de agua y le estoy pagando a la municipalidad bienes de impuestos inmuebles de la oficina. O igual los intereses que nos preguntaban ahora anteriormente, yo lo podría estar haciendo y yo lo que estoy haciendo es evitando al final la declaración del D-151, porque todo lo tengo con comprobantes electrónicos. Yo diría que eso no está mal, lo podemos hacer sin problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Con todo gusto, don José Manuel Blanco, alzó la mano. Gracias, Francisco. Este año ya no hay que hacer la declaración informativa que se hacía antes, ¿verdad? Don José Manuel, no tiene que hacerla si el 100% de lo que usted declaró en el IVA está soportado con comprobantes electrónicos. Si esa condición no está dada, es decir, si usted dentro de su declaración del IVA declaró ciertos gastos, recuerde lo que le decía al inicio, que ha sido muy convulso porque el ICE no empezó ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Nos empezó a dar las facturas electrónicas como en enero o febrero. Entonces, por esos 4 meses que no nos dio, habría que reportar al ICE. Igual que a la Caja Costarricense, yo la reportaría por el seguro independiente o al INS si le pagué alguna póliza. Es decir, yo le presentaría esa información de lo que no está electrónico al fisco, aunque sea uno. Le voy a decir por qué. Si yo no presentara la informativa y estoy en esa condición y tengo alguna diferencia con el fisco, estos son muy vivos y una multa por no presentación de la D-151 supera más de 1 millón de colones. Entonces, preferiría yo decirle a usted, preséntela aunque tenga 1 o 2 gastillos de ese tipo. Ok. Perfecto, gracias, Francisco. Con todo gusto. No sé si don Max quería hacer otra consulta, que tiene la mano levantada. Si no tiene más consultas, señor. Bueno, sí. Don David García. Don Francisco, Ajá. ¿cómo está? Bien, ¿usted? Gracias. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa Sí. cuando, bueno, a mí la administración tributaria me ha venido enviando mensajes sobre pagos por adelantado al periodo? Yo soy asalariado, estoy inscrito porque de vez en cuando hago algún plano de catastro, alguna valoración, o alguna cuestión de estas y genero facturas. ¿Qué pasa cuando esos pagos por adelantado, digamos, superan en demasía lo que me han venido, lo que yo he venido facturando en principio? Porque entiendo que Hacienda lo que hace es como encajonarme y decirme, la mayoría de ustedes pagan esta cierta cantidad, entonces usted por consiguiente también lo debería estar bajo ese parámetro. Correcto. ¿Qué pasa con eso? Y digamos, ¿cómo podría yo demostrar, aparte con mis comprobantes electrónicos, para que no se me generen esos cobros por adelantado? Porque entiendo que hay multas y uno no los cancela. Intereses. Okay. Sí, intereses, pero mira, te voy a responder la pregunta con 3 respuestas, porque ahí ya escuché unos temitas. Lo primero, sos asalariado, recordá que vos estás en la condición de que puedes perder la base exenta. Te voy a poner un ejemplo. Si vos tenés un ingreso de asalariado de 250,000 colones por mes, tenés que tomar ese monto, multiplicarlo por 15 y llevar ese rubro a la 46 bis. Tenés que anotarlo por obligación porque ya el fisco seguramente va a tener ligada tu cédula con la Caja Costarricense y va a decir, don David es asalariado y tiene que estar aplicando en la 46 bis el monto que él recibe. Número 1. Eso es para poder determinar bien la declaración del impuesto sobre la renta, porque vas a estar perdiendo la base exenta de la declaración sobre las utilidades. Es decir, no vas a gozar de esa exoneración porque ya la estás gozando en el salario. Entonces, esa es la primera. La segunda, los parciales de la renta. Bueno, sí, eso es una obligación, pero chica, estábamos en una pandemia, ya no teníamos dinero y había que pagarlos. Porque pueden haber 2 cosas. Una, no pagué ningún parcial. Me la voy a jugar hasta el final. ¿Qué es lo que hace el fisco? Del impuesto en la renta que te calcule, al final vos le cancelás 100,000 colones. Imagínate que los parciales hubieran sido 75 y no hice ninguno. Coge los 100,000 del impuesto sobre la renta y se va a ir a liquidar cada uno de los 4 parciales que tenía.
Entonces va a dejar un remanente y va a cancelar intereses. Entonces te va a dejar un saldo en la declaración. Eso es ilegal, porque ya la sala tercera o la sala cuarta, creo, había indicado que sobre un parcial de la renta no pueden cobrar intereses porque es una perspectiva de cobro de un impuesto que no se ha ni generado. Entonces hay que ir a pelear esos interesillos si te lo genera la administración tributaria. ¿Cómo no? Mire, yo presenté mi declaración de renta, no hice los parciales, yo no le voy a pagar esos intereses porque usted no me puede cobrar intereses sobre parciales. Yo le voy a tratar de buscar esa sentencia de la sala y se las voy a compartir con Michelle para que ustedes la tengan. Si vos cancelaste, que esa es la otra opción, si vos cancelaste los parciales de la renta y calculás el impuesto y superó esos parciales la renta que tuviste, entonces tenés una otra opción que es en este periodo fiscal hacer un recibo oficial de pago que es el 110 y decirle al fisco, mire, ese primer parcial que usted me va a cobrar del 2021, yo tengo a favor parciales del periodo pasado, entonces no le voy a pagar, es qué sé yo, digamos que tuvieras que pagar en el 2021 80,000 colones de parcial, pero tenés a favor 120,000, entonces vos le decís al fisco, parcial de la renta, 80,000. Saldos a favor de periodos anteriores, 80,000. Es cero el recibo oficial, lo llevas al banco, te lo sellan, ya cumpliste con el primer parcial. Lo que estás haciendo es aplicando tu saldo a favor. ¿Ves? Esa es la opción que te podría estar quedando si estuvieras en esa condición. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto, don David. Don Max mantiene la mano alzada. Sí, ahora sí, Dígame. don Francisco, Sí. el asunto es este. Yo soy un poco acelerado y me preocupa mucho todo esto de las declaraciones. Yo presenté ya la D151, pero ahora que usted explicó, digo yo, pero yo no tenía que haberla presentado porque del 100% de mis ingresos están facturados. Don Max, ya sé por dónde vas, pero te voy a atravesar el caballo. Pues presentarle la información de más al fisco, pues tampoco tiene. No te preocupes, o sea, si te dan más arroz en el plato te lo comes, lo único que va a pasar es que te vas a engordar. Es lo mismo que la información, le estás dando más información a la administración tributaria y estás cumpliendo. Si vos cogiste todos los ingresos electrónicos y todos los gastos electrónicos y elaboraste la informativa, pues tampoco tenés problema, simplemente se la presentaste y ya. Listo, perfecto, gracias. Con todo gusto, don Max. Señores, si no tienen alguna otra consulta, no sé, aquí tengo en la mostrar conversación, no sé si alguien me hizo una consulta. Don Oscar Barrantes Conejo, no sé si él está aquí, parece que ya abandonó, bueno. Buenas tardes, la del 2% de renta, por favor, ¿nos puede explicar cómo incluirla? Bueno, el 2%, eso es algo importante. Si ustedes trabajaron con alguna institución que les retuvo el 2%, lo más importante acá es buscar el documento donde les retuvo. Si ustedes tienen la posibilidad de solicitarle a esa institución, sea una municipalidad, sea una junta de educación, un comprobante que les certifique que les retuvo el 2%, única y exclusivamente para que ustedes lo tengan en su archivo. Ustedes pueden aplicarlo en la declaración del impuesto en la renta después de haber calculado el impuesto, despuésito de los pagos parciales, donde se anota, está donde colocar el 2%. Ahí es donde deben anotar el monto que le retuvieron. Don Juan Chavarría, ¿en qué le puedo servir? Francisco, sigo es que cuando preguntaron eso del 2%, otra preguntilla. Sí. Y uno le retuvieron el año en la pasada, ¿verdad? En la de diciembre del 19, ¿verdad? Digo, sí, señor. Del 19. Me hicieron retenciones, pero ese año iba la cosa horrible, entonces no tuve que declarar, o sea, tenía cero impuestos. ¿Esas retenciones las puedo aplicar en esta o ya las perdí? No, vamos a ver, si usted está dentro del periodo fiscal, no, usted no lo pierde. Si está dentro del octubre del 19 al 31 de diciembre del 2020, usted puede aplicar todas las retenciones que tenga. Perdón, te hablé atarantadísimo. Las retenciones me las hicieron antes de octubre del 19, o sea, antes del 30 de septiembre, pero el 30 de septiembre no tuve que pagar renta, estaba en cero. Y no aplicó nada, no, aplíquele este periodo. Si usted tiene el documento que soporte para que aplique ese 2%,
aplíquelo. ¿Cómo le va a regalar dinero al fisco? Sí se puede y no lo regañan a uno, ¿no? No, porque dos cosas. Uno, si no está prescrita la retención, es decir, que no se la hayan hecho en el 2014 y usted no la haya aplicado ahorita, sí, no la perdió, pero si usted la hizo en el 2017 y no la ha aplicado aún, eso no está prescrito. Yo te diera el documento, usted sopórtelo y lo hace. Don Juan Carlos Fonseca nos consultó que ha pagado un monto significativo por pensión alimenticia, que supone que supongo que no es un gasto deducible. Eso significaría que estoy pagando renta sobre lo depositado por la pensión. Es correcto, es así. Hay un tema de que usted debe de determinar, don Juan Carlos. Una,